Buenas. Daremos comienzo con la clase número 12 de las epístolas carcelarias. Estudiaremos capítulo 1 de Colosenses. La escena del capítulo 1 es Evangelio. Punto 1. Saludos, versículo 1 y 2. Segundo punto, gratitud, versículo 3 al 8. Punto 3, ruegos, versículo 9 al 12. Punto 4, Cristo y la redención, versículo 13 al 24. Punto 5, evangelización, versículo 25 al 29. Veamos punto 1, saludos, versículo 1 y 2. Versículo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Pablo dijo que es apóstol de Cristo por Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Pablo no se hizo apóstol por voluntad de los hombres, sino por la voluntad de Dios. Por lo tanto, Pablo es un verdadero siervo de Dios. A Timoteo lo llamó hermano Timoteo. En 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 2, Pablo llama a Timoteo hijo de fe. Pablo creyó en Jesús porque Pablo le anunció, Timoteo creyó en Jesús porque Pablo le anunció el Evangelio. Aparece en Hechos capítulo 16, versículo 1. También Timoteo sirvió y respetó a Pablo fielmente como si fuera su padre. Se amaron y se respetaron como si fueran padre e hijos. Pero acá le llama hermano Timoteo. Aquí podemos ver la humildad de Pablo y cuánto ha respetado Pablo a Timoteo. Cuando nos volvemos más capacitados que otros y volverse en alguien superior, solemos convertirnos en orgullosos y así menospreciar a los que están debajo. Nosotros, al igual que Pablo, debemos aprender a ser humildes. Versículo 2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Dijo a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Santo significa los apartados, son los fieles que creen en Jesús. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, a los santos fieles los llaman templo de Dios. También son parte del cuerpo de Cristo. También vasija valiosa que es usada por Dios. Por eso los llaman seleccionados, distinguidos.
Dijo a los santos y fieles hermanos en Cristo. Nosotros los fieles debemos ser fieles, porque la palabra de Dios es fiel. Nuestro espíritu renacido debe ser fiel. Si realmente es un verdadero creyente, no puede más que ser un fiel. Además, tiene que usar su buena conciencia. Por eso, si dice que no es fiel, no es sincero, ya es que se ha apartado de la fe. Los que viven en la fe deben ser siempre fieles. También en el versículo 2 dijo que Dios nuestro Padre le conceda gracia y paz. Como los fieles creyentes han nacido de palabra y espíritu y recibieron la vida de Dios, llama a Dios Padre. Y también como ha recibido el espíritu de adopción, llama a Dios Padre. En Romanos 8:15, Gálatas capítulo 4, versículo 6. Aquí dijo, les conceda gracia y paz. Esto es la gracia y paz que viene de Dios. Aquí gracia es todo lo que Dios concede gratuitamente por medio de la redención realizada por Jesucristo, que nos haya escogido antes de la creación, que nos haya enviado a su único Hijo Jesucristo, que haya derramado su preciosa sangre por nuestro pecado en la cruz, que nos haya hecho sus hijos, que nos lleve al eterno reino celestial, etc. Todo esto es gracia. Todos estos contenidos están registrados en la Biblia. Tomar la palabra de la Biblia es tomar la gracia. Entonces, ¿qué es la paz? La paz es lo que nace cuando vivimos en medio de esa gracia. Este mundo está lleno de muchas tribulaciones, tormentas de la vida, muchas cosas difíciles. Pero cuando vivimos en la gracia de Dios, nuestro espíritu estará en paz. Esa paz nos lo da Dios. Es muy diferente al que el mundo nos pueda dar. La paz verdadera no es la paz como el que la da el mundo. No es la paz que viene de tener mucha riqueza. El rey Salomón gozó de gran riqueza en el mundo. Hizo todo lo que quiso. Pero al final dijo que todas las cosas del mundo sin Dios es vanidad de vanidades. Sin embargo, cuando estamos viviendo en la gracia de Dios, tenemos paz y felicidad verdadera, sea que vivamos en tienda o en palacio. Un bebé es feliz cuando está en los brazos de su madre. Un pez que está en el agua tiene seguridad y es feliz.
Nosotros los fieles, cuando vivimos en la gracia de Dios, podremos gozar de la verdadera paz y felicidad. Punto 2. Gratitud. Versículo 3 al 8. Versículo 3. Siempre que oramos por ustedes damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dijo, siempre que oramos por ustedes damos gracias. Cuando un líder al orar por un fiel le salen gracias, esto es porque esa persona está viviendo bien la vida espiritual. Al ver que cuando Pablo al orar por los colosenses no dejaba de dar gracias, significa que la vida espiritual de esa iglesia estaba avanzando bien. Si al orar por una iglesia o por algún creyente no salen gracias, sino solo preocupaciones, podremos ver que hay un gran problema allí. Entonces, ¿qué es lo que le alegraba el corazón de Pablo al orar por la iglesia de Colosa? Versículo 4. En el versículo 4 menciona los motivos de su gratitud. Aquí en el versículo 4 se mencionan los motivos de su gratitud. Dijo, pues hemos recibido noticia de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. En el versículo 5 menciona la esperanza, al igual que para con la iglesia de Tesalónica. En Primera de Tesalónica, capítulo 1, versículo 3, esta iglesia tiene obra de fe, trabajo de amor, constancia en la esperanza. Si es una verdadera vida de fe, esa vida de fe tiene que tener práctica. Si es un verdadero amor, le sigue un trabajo de amor. Cuando una abuela carga en la espalda a su nieto porque lo ama, no siente que es una carga. Si la abuela, al igual que un niño, llevara una roca, lo tirarían porque es muy cansador llevarlo. Cuando lo hacemos por amor, no escatimamos el esfuerzo, sino que lo hacemos con gratitud. ¿Se tiene que ver en nosotros la obra de la fe cuando llevamos una verdadera vida de fe? También habrá gozo, aunque trabaje y se sacrifique, cuando lo hacemos con verdadero amor. Nosotros primeramente debemos amar a Jesús. Hay que amar a los fieles creyentes. Entonces podremos trabajar en sacrificio y servir con alegría. No pensando recibir primero el amor, sino hay que amar primero al otro. Mateo capítulo 7, versículo 12. Si queremos que el otro nos trate bien, nosotros debemos tratar mejor al otro. Esto es la ley y los profetas.
Entonces podremos saber que amar a Dios, a Jesucristo y a los prójimos es lo más valioso de la ley y los profetas. Dijo que es el más grande mandamiento, que es la de amar a Dios. Y en segundo, la de amar a su prójimo como a sí mismo. A todos nos gusta que nos ame. Desde lo más pequeño hasta los más ancianos, todos queremos ser amados. Si queremos ser amados, debemos amar primero al otro. Que no digamos, no hay amor, sino si yo quiero recibir amor, que primero amemos. Y también ese amor se volverá a uno. Primeramente hay que amar ardientemente a Jesús y luego entre los hermanos de la fe. También dijeron que la iglesia de Colosa era una iglesia con esperanza. Veamos en el versículo 5. A causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. En el versículo 5 dijo a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. Nosotros, nuestra esperanza no está en la tierra, sino en el cielo. Lo que tenemos en el cielo no se oxida ni nadie puede robarle, nadie puede hacerle daño. Debemos compartir esta esperanza. Romanos 5, versículo 3 al 4. Dijo que se alegra aunque venga la tribulación. La tribulación produce paciencia. La paciencia prueba. Y la prueba lleva a la esperanza. Nuestra esperanza es la de ir asemejando a Jesucristo. Es ir imitando la imagen de Cristo. Por eso cuando venga la tribulación podremos ir venciendo con fe. Hay que tener paciencia cuando venga la tribulación. Recibir la prueba entereza de carácter. Cuando hagamos así con la esperanza, llegaremos a ser semejante a Jesús. Versículo 6. Que ha llegado hasta ustedes, este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Dijo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Es muy importante escuchar el Evangelio y comprenderlo. Osea capítulo 4, versículo 6. También capítulo 4, versículo 14. Dijo que si no comprende serán destruidos. El pez que vive en el agua no entiende bien el beneficio del agua. El hombre vive respirando el aire, pero no entiende muy bien el beneficio del aire. De igual manera vivimos en la gracia de Dios, pero muchas veces no entendemos el beneficio de esa gracia. Que Dios por amor a nosotros nos haya enviado a su Hijo unigénito, que derramó su sangre en la cruz y nos redimió de nuestros pecados, debemos comprender profundamente la importancia de ese gran amor y gracia. Romanos 8, versículo 32.
Nosotros conocemos que Dios nos ha dado y hecho todo para que sea de gracia y bendición. Digamos que tengo una pecera y criamos peces tropicales. Llenamos hasta el tope con agua. Pero después de un par de días encontramos un pez muerto y seco fuera de la pecera. Estaba muerto, seco. Si el pez permanecía en el agua, podría haber vivido, pero como salió para afuera, se murió. Todos vivimos pensando que cada uno es mejor que el otro. Debemos darnos cuenta de que, apartados de la gracia de Dios, seríamos como ese pez que se muere secado por falta de agua. En Salmos 49:20, a pesar de sus riquezas no perduran los mortales, al igual que las bestias perecen. Dios nos ha hecho tan increíblemente dignos, nos ha salvado y nos ha hecho sus hijos. Pero si no comprendemos eso, es igual a una bestia que perece. Si comprendemos la gracia de Dios, no dejaríamos de dar gracias en todo momento. Por ejemplo, una persona enferma de cáncer va de este hospital a otro, pero sin sanarse. Ya no tiene dinero para el tratamiento médico. Ahora ni tiene esperanza para la vida. Pero justo un médico le cura esa enfermedad gratuitamente, entonces ¿cuán agradecida estaría? No podemos más que estar agradecidos si realmente comprendiéramos cuán grande ha sido la gracia de Dios. También es de gracia poder comprender profundamente la palabra de la verdad. No solamente eso, sino que Dios nos da como gracia y bendición las distintas tribulaciones y espinas. Pablo, persiguiendo a los fieles, perdió la vista cuando estaba yendo a Damasco. Por la gracia de Dios se había recuperado la vista, cayendo escamas de sus ojos, pero le quedó algo como espinas. Pablo quedó enfermo cuando estaba sirviendo como esclavo de Satanás y de esa enfermedad no se sanó. Tal vez cuando esté evangelizando, Pablo sea calumniado y la gente le diga, sánate primero tus ojos. Algunos por amor a Pablo le decía que hasta sus ojos le darían. Viendo eso podemos saber que Pablo padecía de alguna enfermedad en los ojos.
Pablo, por la enfermedad de su hijo, su espina, oró 3 veces, pero Dios no le escuchó. Y le dijo que, como Pablo había recibido mucha revelación, era necesario dejar esa espina por gracia. Por esa espina puede ser humilde, puede depender más de Dios y orar. Cuando Pablo comprendió eso, se puso muy contento. En 2 de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 11. Nosotros también debemos comprender la gracia de Dios. No solamente estar agradecido cuando todo está saliendo bien, también cuando no sale bien, porque es bueno para la vida de fe. Hay que estar agradecido porque Dios lo da para darnos gracia. También dijo, está dando fruto y creciendo en todo el mundo. Después de haber sembrado, tiene que crecer para dar fruto. Igualmente, el carácter cristiano del creyente tiene que crecer para dar frutos. Debemos llevar frutos. Cuidar la fe es dar frutos. Amar es dar fruto. También perseverar en la esperanza es dar fruto. Lo que está muerto no puede dar frutos. Nosotros con una vida de fe viva debemos dar frutos. Abraham entregó a Isaac como ofrenda de sacrificio a Dios, su más valioso hijo. Creyendo en la promesa de Dios, quiso entregar como ofrenda de sacrificio a Isaac. Esto es fruto de la fe. Si vemos en Filipenses capítulo 4, versículo 17, dijo que la ofrenda también es fruto de la fe. Llevando fruto podemos glorificar a Dios. Amar al que no puede amar, eso también es llevar fruto de amor. El diácono Esteban, cuando estaba muriendo apedreado, amó a los que lo estaban matando. Si los fieles perseveramos con la esperanza, podremos llevar fruto de esperanza. Dijo que el árbol que no da fruto lo cortará y lo echará al fuego. Jesús maldijo a la higuera que no tenía fruto. Debemos ser fieles que demos muchos frutos. Versículo 7. Así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo, para el bien de ustedes. Está Epafras. Dijo, así lo aprendieron de Epafras. Epafras fue el líder que sirvió a los colosenses. Aparece en Colosenses capítulo 4, versículo 12.
Como Pablo se encuentra en la cárcel de Roma, en ese momento los fieles de Colosa enviaron a Epafras donde estaba Pablo encarcelado. Eso aparece en Filemón capítulo 1, versículo 24. Epafras comentó a Pablo toda la situación de la iglesia de Colosa. Pablo, que escuchó esta noticia, oró todos los días por la iglesia de Colosa. Pablo, orando por la iglesia, expresó su amor por ella. Los fieles de Colosa oraron por Pablo porque estaba encarcelado. También ayudaron a Pablo con sus necesidades. Pablo, agradecido, ora por la iglesia. Aunque ellos no estaban viendo cara a cara, tenían una comunión espiritual. Dijo, así lo aprendieron de Epafras. Pablo está reconociendo que aprendieron la verdad correcta. Porque en ese tiempo había muchos que querían engañarlos. Muchas variadas filosofías engañaban a los fieles creyentes. Colosenses 2:8. Filosofía que siguen tradiciones humanas, las que van de acuerdo con los principios de este mundo. Estos se tratan de los legalistas. Capítulo 2, versículo 16. Los que debían adorar a ángeles. Aparece en capítulo 2, 18. Y aparecieron los que prohíben. También capítulo 2, versículo 21. Por eso Pablo le dice que lo que aprendieron de Epafras lo conserven y se mantengan firmes. Nosotros también, si hemos aprendido correctamente la verdad, debemos sostener y mantenernos firmes esa fe. Debemos estar bien firmes en la verdadera verdad. Hay que enseñar y proclamar para que los descendientes puedan vivir en esa verdad. Versículo 8. Fue Él quien nos contó del amor que tiene en el Espíritu. Dijo, fue Él quien nos contó del amor que tiene en el Espíritu. Nosotros también, aunque no nos hayamos visto cara a cara, en el Espíritu podemos estar en comunión en amor. Punto 3. Ruegos, versículo 9 al 12. Versículo 9. Por eso desde el día en que lo supimos no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Dijo, desde el día en que supimos no hemos dejado de orar por ustedes. Desde el día que Pablo supo de la noticia de la iglesia de Colosa, no ha dejado de orar, significa. De igual manera como Pablo, los ministros deben orar todos los días por la iglesia.
Pablo oró diciendo, pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Oró para que tuvieran sabiduría espiritual. Esto es tener la sabiduría de comprender correctamente la verdad espiritual. También oró diciendo que tengan comprensión espiritual. Esto es la sabiduría para discernir entre el bien y el mal, la sabiduría de discernir entre lo verdadero y lo falso. También dijo que tuvieran discernimiento, sabiduría espiritual. Esto es la palabra de Dios. Recibir la palabra de Dios es recibir la sabiduría espiritual. En Mateo capítulo 10, versículo 16, dijo, sean sabios como la serpiente. En el jardín del Edén la serpiente no engañó con su astucia, con su sabiduría, sino con lo que el diablo le proveía. Nosotros debemos obrar no con sabiduría humana, sino recibir la sabiduría de Dios. También Pablo dijo, pedimos que conozcan la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos encontrar la voluntad de Dios? Primeramente en la Biblia. En la Biblia están los principios. En segundo lugar, hay que usar la conciencia espiritual. No debemos hacer lo que remuerda la conciencia. Tercero, por medio de la oración, podemos captar la guía y el conmover del Espíritu Santo. En cuarto lugar está la providencia de Dios. A través de la providencia de Dios podemos conocer la voluntad de Dios. Y en quinto lugar podemos encontrar la voluntad de Dios a través de las experiencias religiosas. Si queremos encontrar la voluntad de Dios, hay que desechar primeramente su egoísmo. Piense en el bulto de acero que hay dentro de la brújula, es como esa. La brújula indica el sur y el norte. Viendo la brújula puede el barco navegar correctamente. Pero considere que en la brújula hay un bulto de acero. Las agujas de esa brújula indicarán hacia el lado donde está ese bulto de acero. Dijimos que el barco navega correctamente viendo la brújula, pero estaría yendo en dirección equivocada debido al bulto de acero. El barco estaría yendo hacia rumbo equivocado. Ese bulto de acero es como la codicia. Si hay codicia, esa dirección se desviará e irá hacia la dirección equivocada. Si el barco se va por una dirección equivocada, terminará naufragando. De igual manera, si el barco de nuestra fe se va por otra dirección, terminará naufragándose. Por lo tanto, es muy importante encontrar correctamente la voluntad de Dios.
Si encontramos la voluntad de Dios y lo obedecemos, llegaremos a la justicia. Versículo 10. Para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto de toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Si hemos hallado la voluntad de Dios, debemos vivir de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto es lo que agrada a Dios. Y dijo que eso implica dar fruto en toda buena obra. Debemos dar fruto de toda buena obra. Es decir, debemos hacer buenas obras. Nosotros podemos vivir de manera digna del Señor, agradándole en todo. También oró diciendo crecer en el conocimiento de Dios. Si vamos en mayor conocimiento de Dios. Si vamos con mayor conocimiento de Dios, un poquito más, ese espíritu irá creciendo más. Si hemos conocido el amor de Dios como 100 veces, entonces conocemos 100 veces a Dios. Si hemos comprendido el amor de Dios tamaño como de la tierra, podemos decir que comprendemos a Dios según ese tamaño. Nosotros decimos conocer el amor de Dios, pero siempre estaremos en falta. Debemos ir conociendo cada vez más a Dios. Nuestro espíritu debe ir creciendo cada vez más. Versículo 11. Y ser fortalecido en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. Oró diciendo, y ser fortalecido en todo sentido con su glorioso poder. El poder de Dios es en verdad un poder glorioso, porque sale de la misma naturaleza de Dios. Nosotros los fieles tendremos poder si recibimos el poder de Dios. Dios embiste con ese poder al que obedece su guía. También dijo, así perseverarán con paciencia en toda situación. Aún en medio de las dificultades debemos perseverar obedeciendo a Dios. Porque tenemos la esperanza, podemos soportarlos con gozo. Y Dios le da fuerza a esa clase de personas. También dijo, así perseverarán con paciencia. Esto se refiere que perseverarán aún en medio de la tribulación, persecución e insultos. Debemos aprender a perseverar con paciencia. Algunas personas, por no poder tener paciencia, se lo pasa peleando. Debemos imitar la paciencia de Jesús. Como Dios dijo que la venganza es de Dios y Él lo iba a hacer pagar, debemos entregar todo a Dios y perseverar con paciencia. Dios revelará todas las cosas. No debemos pagar mal por mal, sino vencer el bien con el mal. Pablo oró para que los miembros de la iglesia de Colosa pudieran perseverar con paciencia.
Versículo 12. Dando gracia con alegría al Padre, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Dijo, dando gracia con alegría al Padre, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Debemos permanecer en la luz. Así podremos participar de la herencia de los santos. El mundo de la luz es el mundo de la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad y la luz. Además es el mundo del amor. Podremos entrar a participar de la herencia cuando entramos al mundo de la luz, de la verdad, del amor. ¿Quién tendrá más poder, el que gana o el que pierde? Después de pelear la buena batalla de la fe y salir victoriosos, tenemos poder espiritual. También habrá crecimiento del espíritu renacido. Aquel que haya crecido de esa manera podrá participar de la herencia del reino de los cielos y recibir galardones. Dijo, dando gracias con alegría al Padre. Como todo es de la gracia de Dios, solo podremos agradecer. Damos gracias porque los fieles hemos obtenido la herencia celestial. La herencia no es por mérito de la obediencia, sino es por pura gracia de Dios. No porque nosotros tengamos mérito, sino que al estar en obediencia a la palabra de Dios, Dios nos lo da por gracia. El faraón Nabucodonosor dijo, yo lo hice, para mi gloria lo hice, y así pereció destruido. Debemos reconocer que aunque parezca que uno lo haya hecho, en realidad fue Dios quien realizó todo. Nosotros siempre debemos agradecer la gracia de Dios humildemente. Hasta aquí concluimos con la clase número 12 de las epístolas carcelarias.